complicaciones que me pueden generar o me pueden dar la enfermedad. Entonces, así clarito, cada una se distingue de esa manera. Terminando con la segunda unidad, avanzamos en este pequeño, corto, resumido tema de estrategias del servicio de la asistencial de la salud. Y vamos a ver cuáles son las estrategias para poder brindar una calidad asistencial en salud, ya que este tipo de actividad es muy importante porque dentro de las asistencias que se realizan en todos los primeros niveles, se dice que un mayor porcentaje de las atenciones materno-infantiles o la mortalidad materno-infantil suceden justamente en estos establecimientos, ¿no? Aparte de ser las causas de atención asistencial, ocurren por otros tipos de factores. Por eso es importante brindar una calidad asistencial bajo algunas características que enseguida vamos a ver. Entonces se define asistencia en la salud como las medidas por las cuales se realiza el servicio de salud y que se ofrece a los individuos o a la población para poder mejorar los resultados de esta salud deseada, ¿no? Entonces, para lograr todos estos tipos de atenciones o esta prestación de servicio, se debe asegurar de que sea una forma efectiva, oportuna, equitativa, una atención de calidad, eficiente, que va a estar centrada en la atención de las personas. Este mismo concepto ya nos abre la posibilidad o la puerta para poder hablar de las diferentes dimensiones en relación a la calidad asistencial, que nos conviene decir que dentro de las dimensiones que reconoce la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estas nos van a expresar básicamente la calidad de asistencia bajo estos criterios que se debe asistir en todo servicio de salud. Entonces, una de ellas es la seguridad, que está referente a proveer servicios de salud que minimicen los riesgos del daño actual o del daño potencial que puede generar daños a la salud, ¿no? A los usuarios. La efectividad, que implica poder brindar los servicios sanitarios basados en una evidencia que éstas puedan generar estos efectos deseados en los individuos. Y asimismo la eficacia, la accesibilidad, el resultado de nuestra atención, de la calidad del servicio, de atención que se le quiera brindar a las personas que requieran nuestros servicios. La accesibilidad se refiere a la facilidad con la cual estas personas logren alcanzar este tipo de recursos en cuanto a atenciones médicas. Todo esto que siempre estará centrado en la atención sobre las personas o la comunidad, aquellas que cuenten con el seguro universal. La equidad de los servicios que suelen brindarse o se suele hablar o referir en relación a la equitatividad o la igualdad de género, sin hacer exclusión de raza, ni género, ni localización geográfica o estatus socioeconómico. Entonces, todas estas características son dimensiones básicas que nos van a llegar o que van a llegar a formar parte de nuestra calidad de servicio o calidad asistencial de servicio en el área de salud. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar estas estrategias de calidad asistencial? Para poder desarrollar este tipo de estrategias, presupone hacer procesos básicos y cíclicos que sean lo suficientemente flexibles como para poder permitir que la adaptación de estas atenciones en sus contextos diferentes ocurra un proceso de estos 7 elementos. Estos 7 elementos que van a ser parte o van a estar incluidos en el tipo de atención de calidad asistencial. La definición de los responsables de poder desarrollar estos procesos de todos los involucrados de una forma directa, es decir, que desde el área política, social, desde el área de los recursos humanos o de los recursos profesionales dentro de los primeros niveles, el análisis de la situación actual de los primeros niveles, incluyendo las políticas de salud y los resultados de cada sistema. La definición y la confirmación de estos objetivos para poder alcanzar, por ejemplo, la reducción de la mortalidad del cáncer de mama, del cáncer del cervicuterino, de la mortalidad en todo lo que corresponde al área materno-infantil. El desarrollo del objetivo de estas calidades con los que vamos a alcanzar los objetivos que deseamos tener en esta área de salud, teniendo en cuenta como el ejemplo anterior en relación a las causas más comunes como son el cáncer de CA, el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino. Las elecciones de intervenciones que nos van a llevar a alcanzar estos objetivos de salud y de esa forma poder brindarlos con calidad. Y la implementación de estas intervenciones que van a ser concretas y definidas en cómo lo hemos desarrollado en el
básicamente la atención primaria a la salud, que es la asistencia sanitaria, tiene que ser de una forma accesible a todos los individuos, familias y comunidades que se desea llegar el alcance con este tipo de prestación de servicios en calidad y su plena participación. Nuevamente aquí hablamos de una participación comunitaria que sea a un costo accesible para toda la comunidad y para todo el sustento del país. Como historia se dice que se inició desde una política de salud que va a estar definida o que había sido definida y aceptada bajo el criterio de salud para todos, según la OMS por el año 1977. Pero ya en una reunión o una asamblea internacional como es la del Alma Ata, se quedó establecida como la salud o la atención de la salud como una estrategia necesaria y específica de distintas, utilizadas de distintas maneras a través de ciertas estrategias para poder brindar la calidad asistencial que se necesita hacer en estos primeros niveles de salud en relación a las enfermedades más comunes que se presentaban. Entonces, estas estrategias se las definió como atención primaria a la salud, la cual no se debe confundir con lo que es primer nivel de atención. Entonces, hablando de estas estrategias primarias, es que se plantearon estas estrategias o estos programas que son parte de las estrategias con las cuales se manejan los primeros niveles de salud. Entonces, ustedes saben o hemos visto y hemos conocido ya que los diferentes niveles de salud, mejor dicho, en los subsistemas del primer nivel, se manejan con programas. Entonces, estos programas están básicamente dirigidos a la población, una población especial o una población específica que van a estar dados por niños, adultos, mayores de avanzada edad o a personas discapacitadas. Pero también hay programas para la salud general que me habla de una alimentación, de nutrición, de salud bucal, me habla de prevención, de promoción de la salud y saneamiento ambiental. Y programas para la prevención y protección y control de las enfermedades más comunes que abarcan todo lo que es el primer nivel. Entonces, todas estas acciones se dieron para poder alcanzar estas metas dentro de lo que es la atención primaria a la salud, que estas tienen la característica de ser una forma integral. ¿Qué quiere decir? Que no afectan solamente lo curativo, que la intención no es, en un primer nivel, no es la prioridad, vamos a decir, la intención primordial, lo curativo, sino lo preventivo. Y es justamente lo que hemos hablado. La intención es hacer prevención desde, básicamente, empezando desde el primer nivel. ¿Para qué? Para evitar que estos casos generen complicaciones y se vayan a ocupar o a rellenar los hospitales de segundo y tercer nivel de salud. Entonces, básicamente, haciendo el control de las promociones, de la prevención de la enfermedad, vamos a evitar complicaciones que nos lleven a hacer la utilización de estos segundos o terceros niveles. O en todo caso, evitar un resultado de fallecimiento. Por eso es que se acostumbra a denominar la prevención primaria, secundaria y terciaria, que me habla de actividades de promoción, de protección de la salud o crear entornos de protección o factores de protección dentro de la comunidad. Me habla de curación y me habla de rehabilitación. Entonces, todos estos conceptos están aplicados dentro de la historia natural de la enfermedad, así como lo hemos visto desde los diferentes estados etiológicos de la enfermedad. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los tres niveles de la historia natural de la enfermedad? ¿Se acuerdan? Prepatogénico, patogénico y resultado. Pues es lo mismo que decir prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Ves? Han hecho como pudieron, vamos a decir. Prepatogénico es evitar la enfermedad. ¿Y qué es evitar la enfermedad? Prevención primaria. Patogénico se habla en todo el estado patogénico, sea sintomático o asintomático. Entonces, esa es la intención de una prevención secundaria, el buscar la enfermedad antes de su manifestación sintomática, ¿verdad? Entonces, y más aún si tenemos una manifestación sintomática, ni qué decir, tenemos que frenar el lentecer o paralizar la enfermedad. Y un estado de resultado es una prevención terciaria, pues, ¿no? Una prevención terciaria que en el mejor de los casos buscamos una resolución del problema a través de un resultado curativo, ¿no? Entonces estamos hablando de que
estas acciones o las metas principalmente se habla de una forma preventiva de la salud. ¿Para qué? Para poder alcanzar la salud para todos a través de la atención primaria, que nosotros vayamos a ofertar el servicio de calidad de atención desde los primeros niveles de salud. Entonces es necesario readecuar estos servicios y reorganizarlos como servicios físicos, recursos humanos o materiales, de tal forma que funcionen y que se correlacionen o se apoyen con los niveles de mayor complejidad, desde los primeros niveles de salud, que son los puestos en los centros de salud, hasta los hospitales más especializados. Entonces, en cumplimiento a estas estrategias, a estos objetivos trazados que hemos visto, implica el uso de los servicios básicos de salud conjuntamente la participación comunitaria. Solo no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, dentro de las estrategias de la promoción de la salud, estamos hablando que es necesario concientizar o persuadir a las personas para que al final de esto, estas mismas personas puedan ejercer la salud sobre ellos mismos. Entonces, es por eso que aquí tenemos algunos indicadores y metas que trazarnos para poder llegar al objetivo de lo que es brindar una calidad asistencial. Entonces, dentro de estos indicadores tenemos la esperanza de vida que se desea alcanzar a pacientes mayores de 70 años de edad. ¿Qué más tenemos? La mortalidad infantil. Este indicador es estos indicadores son las formas en las que queremos llegar a alcanzar el objetivo, las metas trazadas a través de esta. Entonces, ¿cuál es la intención del asunto de mortalidad infantil? Poder reducir las tasas de mortalidad infantil. Entonces, en niños menores de entre 1 a 4 años y bajar estas tasas o estos porcentajes que llegan como casos de mortalidad materna infantil dentro de los primeros niveles. Y que el servicio de vacunación sea de amplia cobertura y sea al 100% en los niños menores de 1 año y en las pacientes embarazadas, ¿no? En relación al área sanitaria, el agua potable y de disposición discretas al 100% y que la cobertura de estos servicios de salud también cubran al 100%, es decir, que a través del seguro universal estos se puedan dar al 100% de la población. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces, dentro de la ampliación de estas coberturas de los servicios de salud que abarca la atención primaria de la salud de toda la población en primer término, es importante y son necesidades básicas para poder cumplir la calidad asistencial dentro de una población. Entonces, estas coberturas que van a estar dirigidas a través de los programas y las actividades que cada centro de salud maneja, como los programas de inmunización, los programas del CA, programas de tuberculosis, todos aquellos temas que ustedes han elegido justamente. Y que estos puedan dar el alcance geográfico en las diferentes localidades, tanto como las redes del área rural y del área urbana. Entonces, la necesidad de que la salud llegue al alcance de la población en los diferentes lugares, esa era una de sus ampliaciones de cobertura o intenciones o metas trazadas para poder brindar una calidad asistencial. Entonces, de este modo es que la ampliación de las coberturas de estos servicios implica 3 aspectos muy fundamentales, que dentro de estos aspectos fundamentales era mejorar el acceso y la utilización de estos servicios de salud desde los primeros niveles, aumentando la disponibilidad relativa a través de los recursos. ¿Qué recursos necesitamos en los servicios o centros de salud? Insumos, recursos humanos, recursos administrativos, ¿verdad? Recursos tecnológicos, especialidades, que en algunos de los centros, ¿qué centros tienen las especialidades? Pero ¿y el primer nivel? Dentro del primer nivel, ¿qué se llaman esos centros que tienen el acceso de esas especialidades? De alguna especialidad en relación a materno infantil. Ginecología, bueno, ¿ves? Esa es una especialidad que manejan los centros integrales. Entonces, ahí está. De ahí viene la importancia de conocer los niveles, el primer nivel en su complejidad, en sus diferentes categorías, como lo hemos visto en el tema de la situación actual de los primeros niveles. Entonces, la intención es poder tener esta disponibilidad relativa de los diferentes recursos que se necesitan y se aplican dentro de un primer nivel.
ponen en operación los sistemas técnicos y administrativos con los cuales se manejan también estos servicios, que van a corresponder a las necesidades y a las aspiraciones de toda la población. Entonces, algunas características generales de estos programas que se han creado con el propósito de ser parte de una estrategia dentro de la atención primaria es que estos tengan la mayor cobertura, que garanticen a toda la población de los servicios esenciales. Entonces, esto en realidad implica que estas prioridades tienen como grupos, estén aplicados tanto en los grupos rurales o en las áreas rurales y en las áreas urbanas, y dentro de ello que estén aplicados a las familias, trabajadores, a toda la población en general. Por eso es que dice que debe garantizar el acceso y la cobertura total. Entonces, enseguida vamos a hablar de la universalidad, ahí está. Entonces, con respecto al contenido de estos programas, deben acentuarse actividades o estos programas tienen a su vez la característica de trabajar como en el área de la promoción y la prevención de la salud, que es, por ejemplo, el tema de las ETS. Promociona la salud de los riesgos de la enfermedad, pero a la vez es una forma preventiva de hablar de estas mismas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a promocionar un tema de la salud en el área de las enfermedades de transmisión sexual, también estoy actuando a la vez, al mismo tiempo, de hacer prevención para evitar la enfermedad. ¿Y cómo voy a evitar la enfermedad hablando de las ETS? ¿Cuál es la tienda? ¿Cómo voy a ver, para aplicar, para entender el sentido de los programas del PAI, programas de tuberculosis, programas de SEA, de cáncer? Están ahí con un plan estratégico esos programas que se manejan dentro de los primeros niveles de salud. Pero estos programas tienen que tener la característica de trabajar como promoción y prevención de la salud. Para eso están ahí esos programas de la salud. Entonces, aplicándolo a las enfermedades de transmisión sexual, a las ETS, por ejemplo, las ETS son una forma de promocionar la salud, porque estoy hablando de que hay riesgos de enfermedad, ¿verdad? Pero a la vez, cuando yo hablo de las ETS como problema para evitar la enfermedad, estoy haciendo prevención de la salud al mismo tiempo, ¿se entiende? Entonces, cuando yo hago promoción de la salud con las ETS, también estoy haciendo prevención de la salud. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que en este tema, ¿cómo puedo prevenir la enfermedad en relación a las ETS? Ahí está, pues, ¿no? Básicamente ese es el ejemplo. Voy a prevenir porque voy a promocionar la salud a través de la variedad de enfermedades que hay en relación a esa área, y voy a evitar la enfermedad promocionando los medios, las herramientas para poder evitar la enfermedad, que son los métodos anticonceptivos. ¿Cuántos grupos de métodos anticonceptivos conocen? De barrera, hormonal,